Capítulo 15. Un cementerio cubierto de espinos. Me enviaron al campo de trabajos forzados de la prisión de Xinjiang. Este lugar se encuentra al sur de la provincia de Henan, cerca del límite con Hubei. En esa zona, hay numerosas plantaciones de té. El clima es gris y deprimente, con pocos días soleados a lo largo del año. La mayoría de los días están marcados con espesa niebla y llovizna. Esa condición húmeda hace que el lugar sea un paraíso para enjambres de mosquitos y numerosas serpientes venenosas. Allí en nuestro campo de prisioneros, había más de 5.000 criminales, separados en 4 unidades de trabajo diferentes. A mí, me destinaron a trabajar en la irrigación de los campos de arroz, y en la piscifactoría. Solo en mi unidad de trabajo, había más de 1.000 prisioneros. Cada mañana teníamos que pasar por una sesión de lavado de cerebro político, y por un entrenamiento de tipo militar. Nuestra jornada diaria iba desde el amanecer hasta la puesta del sol, 14 horas de trabajo, 7 días a la semana. Excavábamos los estanques de peces con las manos, y trabajábamos, sin parar en los campos de arroz inundados de agua, junto con las serpientes y sanguijuelas. En mi segundo día allí, me obligaron a llevar pesadas cestas de tierra y piedras a mis espaldas. Todo el día, nos lo pasábamos subiendo las escaleras con la carga, y arrojando el contenido en una pendiente cercana. Sentía debilidad física. Las pequeñas porciones de alimento que nos daban no eran suficientes para sostenernos. Me desmayé muchas veces, cayendo de la escalera al fondo del pozo. Guardias armadas nos vigilaban y hostigaban todo el día. Si nos demorábamos, nos golpeaban con las culatas de sus rifles. Era una existencia miserable. Cuando regresábamos a nuestros cuartos cada tarde, muchos teníamos las piernas y los hombros inflamados a causa de aquel trabajo tan duro. En muchas ocasiones, no tenía ya fuerzas para ni siquiera subir a mi litera, de manera que dormía en el suelo al pie de la cama. Mis fuerzas se había evaporado, y no los soportaría por mucho tiempo más. No sabía cómo lograría sobrevivir otro día. Para empeorar las cosas, Xinjiang se encuentra a casi 300 kilómetros de mi hogar, así que era muy difícil que me visitara mi familia. Durante los primeros meses allí, no solo me sentí débil en lo físico, sino también en lo espiritual. Me desanimaba porque no podía ver a mi familia. Me preguntaba cómo sería mi hijo. Aunque en la prisión en Nanyang me habían torturado sin piedad, al menos sabía que mi familia y seres amados no estaban lejos. Ahora me probaban de una manera diferente. Una agobiante forma de tortura lenta. Poco después de mi llegada, escribí un poema para describir este lugar. En la primavera, el verano, el otoño y el invierno, la nieve sigue a la lluvia, tenemos mucha niebla y pocos días claros. Abundan las serpientes, los mosquitos y las sanguijuelas, así como los látigos de piel, las cuerdas y las porras eléctricas. Este lugar es como un cementerio cubierto de espinos. El que entra aquí con un demonio, sale con 7, porque las cadenas nunca pueden cambiar el corazón de un hombre. Si uno quiere reformar su vida, tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Entonces todas las cosas serán nuevas, y alabar a cada día al Señor. A finales de 1984, antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, nos ordenaron a todos escribir un informe anual, y bosquejar nuestros planes para el año siguiente. No sabía qué escribir. Al pensarlo, me vino a la mente este versículo. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Escribí un poema, admitiendo que mi propia vida devocional con el Señor se había debilitado durante la segunda mitad del año. Debido a que estaba tan agotado, comencé a vivir solo por la comida y el sueño. Para mis planes de año nuevo, escribí que me había arrepentido, y que el Señor me había perdonado. Me comprometía que cada día, a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche, oraría y meditaría en la palabra de Dios. A partir de ese día dediqué un tiempo a la comunión diaria con mi Señor.
Él cambió mi debilidad por su fortaleza, y de esa manera, logré sobrellevar mucho mejor la carga. Un día, el director de la prisión vino a verme, y me dijo: he leído los documentos de su caso. Le acusaron de ser un contrarrevolucionario y enemigo del Estado. Pero sé que usted es solo un pastor que quiere que las personas crean en Jesús. No sé por qué nuestro gobierno envía a personas como usted a un campo de trabajo. No pude contener mis lágrimas. En lo profundo de mi ser, sentí gran indignación por todas las injusticias surgidas. De pronto, el Señor me dijo: no sientas lástima de ti mismo. Esta es mi voluntad para ti. Debes caminar en esta senda. Doy gracias a Dios, porque Él conocía mis debilidades y limitaciones. El director me había estado observando por bastante tiempo, vigilando si estaba tratando de escapar. Cuando vio que no lo iba a hacer, me cambió el trabajo, y me pasó del estanque de peces a los campos. Tenía que llevar cestos de excremento humano a los campos, para que sirvieran como fertilizante. Este trabajo era más llevadero que cargar tierra y piedras. Me dieron también trabajo en la lavandería, y para ayudar a los presos analfabetos a escribir cartas a sus familiares. El favor del Señor está sobre mí. Muchos de los presos sabían que era un cristiano sincero, y empezaron a respetarme. Un día, un guardia vino, y me dijo: en la unidad de trabajo de la huerta, hay un sacerdote católico de 70 años. Se ha encontrado con él. Es un buen cristiano. A este hombre también lo clasificaron como contrarrevolucionario debido a que se negó a someterse a la Asociación Católica Patriótica controlada por el gobierno. Se encontraba cumpliendo el último año de su condena. La primera vez que me encontré con el padre Yu, ya sabía que yo era un cristiano. Debido a que no era católico, se mostró un poco frío y distante, y ni siquiera me saludaba. Oré por él, y busqué la manera de servirle. Durante la comida del mediodía, puse leche en polvo en su taza, y le di una parte de mi ración de comida. Más tarde se dio cuenta que, aunque no era católico, sí era un verdadero creyente en Jesús. Se había enterado de mis sufrimientos y de mi ayuno durante 74 días. Poco a poco, fue cambiando su actitud hacia mí. El padre Yu me mostró su cuaderno de notas que contenía sus devocionales espirituales. No quería meterse en problemas por hablar de la fe con otros presos, de modo que era muy cuidadoso. Para evitar dificultades, no quería que sus hermanos católicos le llevaran una Biblia, así que durante todos estos años había sobrevivido, sin la palabra de Dios. Mi familia pudo visitarme algunas veces. Lograron pasarme partes de la Biblia escondidas entre los alimentos y regalos. En una ocasión mi esposa me trajo una barra de pan especialmente horneada. En verdad, este fue un obsequio muy precioso. Había escondido partes de la Biblia dentro del pan. En otra ocasión, escondió algunas páginas dentro de un paquete de fideos instantáneos. Compartí mi Biblia con el sacerdote, y floreció nuestra amistad. Era un hombre muy educado y culto que podía leer y hablar bien latín, hebreo, inglés, y el chino antiguo. Después que Yu salió de la prisión, fue de visita a mi hogar. Nuestros hermanos allí le dieron muchas Biblias para los creyentes católicos, y luego disfrutaron de un buen compañerismo cristiano. Después de su libertad, al padre Yu lo promovieron a obispo de la Iglesia Católica clandestina. Ama de verdad al Señor. El Señor abría muchas puertas para el testimonio del Evangelio. En el campo, había un preso llamado Sisuba. Cuando era un niño de 8 años, lo enviaron a un gran monasterio budista. Después de la instrucción, se convirtió en un monje. Sí era un calígrafo experto, y también maestro de kung fu. Un día mientras caminaba por el mercado, un carterista le robó el dinero. Se volvió y, usando sus habilidades de kung fu, golpeó al ladrón y este cayó muerto. Conscientes de las habilidades luchar de sí, varios agentes armados del BSP acudieron, le rodearon y le golpearon sin misericordia. Sí se defendió e hirió a varios de los agentes. Al final,
Los policías lograron dominarlo al romperle el brazo con el cañón de un arma. Lo golpearon tanto que quedó medio muerto. Como consecuencia, terminó en el campo de trabajo de la prisión de Xinjiang. En la prisión muchos hombres le pidieron así que les enseñara la doctrina budista. Algunos jóvenes trataron incluso de adorarlo, y le pidieron que les enseñara el kung fu. Sentí una profunda carga por hablarle del Evangelio. Una noche nos reunimos para conversar. Le hablé de Cristo, y esa misma noche Sisuba aceptó a Jesús. Se arrepintió de sus pecados, y nació de nuevo. Me entregó sus libros budistas, amuletos y fetiches, y me pidió que los destruyera. Muchos presos procedían de familias deshechas. Les hablaba del Evangelio, y algunos dedicaron sus vidas a seguir a Jesús. Bautizamos a estos nuevos creyentes. Los hermanos Isun llegaron a ser líderes cristianos. Después de salir de la prisión, el hermano Si se convirtió en pastor de la iglesia. En el día de Navidad de 1985, el hermano Zen y el hermano An vinieron a visitarme en nombre de las iglesias en casa. La Navidad era un tiempo difícil para los cristianos en la prisión. Nos obligaban a trabajar, y nosotros anhelábamos celebrar el nacimiento del Señor Jesús con nuestros hermanos y hermanas. Cuando los dos hermanos llegaron a la prisión, estaba trabajando en el campo, transportando excremento. Las autoridades les dijeron que se marcharan, pero habían venido desde muy lejos para verme, así que decidieron esperar fuera de la puerta. Cuando me enteré de que tenía visitas, eché a correr a la oficina de la prisión. Por lo general, no se les permitía a los presos reunirse con sus visitas fuera de la sala de recepción, pero debido a que tenía buena reputación, visité al director de la prisión, y le dije: «Dos familiares míos procedentes de mi pueblo natal han venido a visitarme. Los están haciendo esperar fuera, y ellos necesitan usar los baños. Por favor, ¿les podría permitir entrar y usar los baños del patio de la prisión? Si me permite caminar con ellos, podríamos tener una visita corta». Fue increíble. El director de la prisión dio su permiso. Mientras caminábamos hablamos con libertad, y me contaron todo lo que sucedía. El año de 1985 fue un tiempo de gran progreso para las iglesias en casa en toda China. Un gran avivamiento extendía el Evangelio por todas partes y miles de almas se añadían a la iglesia cada día. Hasta hoy los cristianos chinos ven 1985 como un año crucial para la extensión del Evangelio. Me animaron mucho todas esas buenas noticias, y empecé a llorar de gozo. Los tres entramos en el edificio de los baños, y adoramos a Dios celebrando la Navidad. Me arrodillé en ese suelo sucio, y oré. Solo disponemos de este sucio lugar para adorarte. Pero tú lo entiendes bien porque dejaste la gloria del cielo para nacer en un establo sucio. Tú estuviste dispuesto a caminar por la senda de la obediencia y el sacrificio. Te adoramos en este día. Mis dos visitantes también se arrodillaron a mi lado, y tomados de las manos, oramos al Señor juntos, y nos animamos unos a otros. En ese momento uno de los presos, un hombre llamado John, entró y nos vio. Era un hombre malo con un temperamento violento. Debido a que informaba a cada momento sobre los otros presos, le habían promovido a la posición de líder de grupo. John dijo: «Jun, ¿cómo te atreves a traer personas de fuera a la prisión para practicar estas actividades supersticiosas? Ahora mismo voy a informarles a los jefes lo que estás haciendo». El Espíritu Santo me llenó, y le ordené: «En el nombre de Jesús, ¿cómo te atreves a hablar así en contra del Dios vivo? Te mando que te arrodilles, y te arrepientas de tus pecados. Recibe al Señor, y quizá Él te perdone». De inmediato, como si lo hubiera tocado un rayo, John cayó de rodillas, y nosotros tres le impusimos las manos, y oramos por él. Aprendí que, si obedecemos a Dios, los milagros siempre van a suceder, sin importar en qué circunstancias nos veamos. Después que John se entregara a Cristo, se hizo buen amigo mío. Su corazón anhelaba la palabra de Dios.
A causa de que había sido tan alborotador, tenía muchos enemigos entre los presos. Para vengarse, muchos prisioneros levantaron acusaciones falsas en su contra después de hacerse cristiano. Un día, durante el descanso de la comida, John estaba acostado en su cama leyendo en privado mi Biblia, que yo había escondido con cuidado en nuestra celda. A John le descubrieron. Los guardias le quitaron mi Biblia. John perdió el control, y empezó a pelearse con ellos. Casi le corta un dedo a uno de los guardias con sus dientes. Al final lograron dominarlo, y se lo llevaron. 2 hermanos corrieron a avisarme lo ocurrido. Les dije: oramos para que Dios ayude a John. Visité a los guardias para tratar de mediar en la situación, pero estaban tan enojados que no quisieron escucharme. En ese momento, vi a uno de los jefes de la prisión. Corrí a la puerta, y hablé con el Capitán Won. Lo que John estaba leyendo era mi Biblia. Sé que esto es un asunto serio. Abrir interrogación, pero me puede ayudar a recuperar mi Biblia. Won era uno de los jefes que me habían tratado con amabilidad. Sufría de una terrible infección en su garganta que hacía que tosiera, con frecuencia día y noche. El Capitán Won fue a la oficina, y habló con John. ¿Quién crees que eres para pelear con nosotros? Ahora te ajustaré las cuentas. Pero primero entrégame la Biblia de John. Unos días después, cuando se calmó la situación, el Capitán Won me llamó, para que fuera a su oficina. Se me acercó y dijo: John, he estado leyendo su Biblia, pero no le entiendo. En ese momento, supe que esa era una oportunidad de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, es muy sencillo, le dije. Lo primero que necesita hacer es aceptar a Jesús en su corazón. Confíe en Él, y le ayudará a conocer y a entender todas las enseñanzas de este libro. Capitán Won, esta Biblia no solo le dice cómo puede recibir la salvación, sino que Jesús también le sanará de la infección en su garganta. Vi que el Espíritu Santo le estaba tocando. Cerré la puerta de su oficina, y le dije: Capitán Won, por favor, arrodíllese. Jesús está viniendo para bendecirle. Él se arrodilló, y oró diciendo: Señor Jesucristo, creo que tú eres Dios. Por favor, sáname. Le impuse mis manos, y se arrepintió de sus pecados, y recibió al Señor. Dios lo sanó de su aflicción y su salud se restauró del todo de forma gradual. A partir de ese momento, el hermano Won se convirtió en un discípulo de Jesús. Dios le promovió, y le dio una posición de mayor autoridad, pero siempre se acordó de mí. Me transfirió de llevar excrementos a trabajar en un taller de herrería. También me dieron la tarea de cuidar un rebaño de ovejas en el campo, y alimentar a los peces en el estanque. Aprendí algunas lecciones de esto. Aprendí que no debemos golpear a las ovejas, sino que tenemos que alimentarlas, si queremos que nos sigan. Mientras alimentaba a los peces, aprovechaba las oportunidades que se presentaban para hablarles del Evangelio a los presos que trabajaban cerca del estanque. Algunos llegaron a creer en Jesús. El tiempo pasaba deprisa en el campo de trabajo. Los días se hicieron semana, y las semanas se volvieron meses. Pasó el año 1986, y también 1987. Durante todo este tiempo, los presos iban escuchando el Evangelio y muchos creyeron. Me encontraba siempre ocupado, enseñando a los nuevos creyentes. Era un placer verlos crecer en la gracia de Dios, y hablarles a otros del Evangelio. Por fin llegó 1988. Faltaban solo 3 meses para salir en libertad. Eso me entusiasmaba y soñaba con el momento en que podría abrazar a mi esposa Delin. Mi hijo Isaac tenía ahora 4 años, pero no le conocía. Me había perdido sus primeros pasos, y sus primeras palabras. Confiaba en que le agradara, pero ¿cómo iba a entender un niño tan pequeño lo que le sucedió a su padre? Una noche, sin previo aviso, la prisión recibió una orden del gobierno central. Tenían que reunir a todos los presos políticos. Anunciaron que todo el incidente me involucraba a mí, y que está metido en una gran dificultad.
Los funcionarios del gobierno fueron a mi casa y confiscaron Biblias impresas fuera de China, así como cartas recibidas de pastores chinos que vivían fuera del país. Una de las cartas escritas por el hermano Xu causó gran alarma entre los agentes del BSP. La carta del hermano Xu decía: el americano Billy Graham va a viajar a China y se va a entrevistar con nuestro presidente y con el primer ministro. Quiero reunirme con él y hablarle de su caso. Quizá pueda ayudar y le den la libertad antes de lo previsto. Así que, por favor, escriba cuanto antes acerca de cómo le han tratado en la prisión y todas sus experiencias. Esta carta me llegó a escondidas y la respondí enseguida. Sin embargo, antes de que mi respuesta pudiera llegar al hermano Xu, los agentes de seguridad descubrieron ambas cartas. En parte de mi carta, el hermano Xu había escrito: he aprendido mucho a través del sufrimiento. No estoy enojado porque me hayan encarcelado, pues Dios es el verdadero juez. Él hace que todo obre para bien. El campo de trabajo donde estoy encerrado es como un cementerio gigantesco. Los presos sufren mucho. Nos sujetan con esposas y grillos, y tenemos que soportar un trabajo muy pesado desde el amanecer hasta la puesta del sol. Me arrestaron porque amo a Dios, y deseo alcanzar las almas de todos los hombres. Aunque la cruz que tengo que cargar es pesada, la gracia del Señor es suficiente. Mi corazón está lleno de gozo, y canto nuevas canciones a mi Señor. Aleluya. Gloria a mi Dios y Rey. Cuando encontraron estas cartas, la policía se desplazó de inmediato al campo de trabajo. Llegaron a medianoche, y empezaron a interrogar a todos los otros presos en mi celda acerca de mí. En cuanto a mí, me ataron al mástil de la bandera en el centro del patio de la prisión. Me metieron en una camioneta, y me llevaron a otro lugar. Me pasaron por varias puertas de hierro diferentes, y me encerraron en una pequeña y oscura celda con puerta de hierro. La celda no era mayor que una caja. Solo tenía poco más de 1 metro de alto por 1 de largo, y 1 de ancho. Era tan pequeña que no podía estar parado ni tampoco me podía estirar por completo. Las manos las tenía esposadas a mi espalda. Esa celda llevaba, sin usarse bastante tiempo, por lo que tenía un terrible olor a moho. Me sentí mareado y con náuseas. El suelo estaba siempre húmedo, lo que hacía que me sintiera con frío, sobre todo de noche. Cuando recuerdo ese cuarto, a mi mente no viene la imagen de una celda, sino el de un ataúd refrigerado. Por encima de la puerta, había una pequeña ventana protegida por 3 barrotes de hierro. Ese era el único lugar por el que penetraba luz. A la mañana siguiente, me arrastré a la ventana, y miré al exterior. Vi pájaros gorjeando y saltando de rama en rama. Me sentí abatido y empecé a cantar un nuevo himno. Era como un pájaro que deseaba la libertad, pero ahora me encontraba encerrado en una jaula. Estaba lejos de las bellas montañas, los bosques y las praderas. Anhelé ser como un pájaro que volaba libre. Me quedan solo unos meses para quedar en libertad, pero ahora parecía que estaba metido en mayores dificultades. Le pregunté al Señor: ¿cuándo volveré a ser libre? ¿Cuándo podré dar testimonio de ti a las personas, y hablarles de tus maravillosos hechos? Elevé mis manos todo lo alto que pude y clamé: Señor, estoy dispuesto a obedecer tu voluntad. Oh Dios, dime, ¿dónde se encuentra este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? La palabra de Dios vino a mí a través de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento, en el reino, y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús. De repente, desaparecieron las nubes oscuras que envolvían mi corazón. En esa pequeña celda mi corazón rebosó de gozo, y dije: Señor, te alabo y te bendigo. Cuando tenía 16 años, tenía un intenso deseo por memorizar tu palabra, y atesorarla en mi corazón. Te doy gracias por tu Biblia preciosa. Ahora, Señor,
te pido una cosa. Por favor, dame de nuevo una Biblia, para que pueda recitar tus palabras. De pronto escuché que alguien abría la puerta exterior y luego la puerta de mi celda. Los guardias me sacaron, y me llevaron a un cuarto de interrogatorios. Cuando llegamos, vi allí esperándome al jefe del BSP, a los jefes provinciales, y al director del campo de trabajo de la prisión. Todos tenían un aspecto muy severo. Traté de encontrar una silla para sentarme. El jefe del BSP me dijo en tono muy duro: arrodíllate, maldito criminal. ¿Es que no te das cuenta de los delitos que has cometido? No sabía que después de sufrirlas por varios años, ya me había acostumbrado a esa clase de amenazas e intimidación. Por tanto, no me arrodillé, sino que contesté. Desde el día que me arrestaron he obedecido todas las normas de las prisiones. Me he sometido a las autoridades, he realizado mi trabajo, sin quejarme, y he ayudado a mis compañeros de prisión. 2 veces me eligieron como el mejor de los presos, y no he hecho nada malo en el campo de trabajo. Cállate, mentiroso. Tenemos tu expediente. Hace 4 años fingiste locura. Luego montaste una huelga de hambre en contra de nuestro gobierno. Cuando te sentenciamos, pensamos que tu actitud había mejorado, y por eso te impusimos solo 4 años. Sin embargo, después de llegar al campo de trabajo, has ido de mal en peor, y has continuado con tus actividades religiosas. Tememos que, si te seguimos teniendo encerrado, vas a contagiar a todos los presos. Primero, has tenido contacto con extranjeros, y has recibido literatura supersticiosa del extranjero. Ahora, meses antes de que llegara a China una delegación de los Estados Unidos, ya sabía que venían. Además, esto te lo notificó un tal Xu Yongse, que es uno de los delincuentes más buscados de toda China. Segundo, siempre te has opuesto a nuestro gobierno y a nuestra política religiosa. No has parado de atacar a la Iglesia Patriótica de las 3 Autonomía, y has dicho que es una ramera. Nada parece indicar que durante los pasados 4 años, hayas cambiado en tu forma de pensar, ni de que estés apenado por tus delitos. Tercero, te hemos cuidado en la prisión como padres amorosos, pero has tenido la audacia de escribir un poema declarando que este lugar es como un gran cementerio, un lugar de espinos. Nuestro gobierno ha hecho todo lo posible para hacer que fueras un ciudadano útil y productivo para nuestra nación, pero te has resistido a todos los esfuerzos. Mientras más hablaba, más enojado se veía. Hoy te vamos a dar la lección más severa que recibirás jamás. Gritó: quizá eso te ayude a despertar y enmendarte. Llamó luego varios guardias, y les dijo: llévense a este hombre, y atiéndalo como es debido. Me llevaron a un cuarto de tortura. Me esposaron, y usaron contra mí porras eléctricas y látigos para torturarme. Me arrancaron pedazos de piel con los golpes y mi cuerpo quedó cubierto de heridas. Antes de quedar inconsciente, escuché la voz de Dios que me decía: este es tu llamamiento. Deberías soportarlo con paciencia por amor a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Después de recuperar el conocimiento, todavía estaba sobre el suelo como un hombre muerto. Los guardias me llevaron de vuelta a la pequeña celda. Mis manos y pies estaban sujetos con esposas y grillos. Esa misma noche, el Señor me dio un sueño bien vivido. En él, mis esposas se abrían de pronto, y yo quedaba libre. En el sueño leía la Biblia. Les predicaba a algunos de los hermanos que se encontraban en la prisión, y los animaba a dar testimonio del Señor. El padre católico Yu vino a mí, y con gozo me dijo: Jesús es vencedor en todo. Jesús es vencedor en todo. Yo le respondí: cuando al principio me encerraron en esta celda, oré a Dios pidiéndole una Biblia para estudiar. Luego en mi sueño los dos dábamos gracias al Señor en el cielo. Cuando me desperté de mi sueño, me di cuenta que las esposas estaban todavía en mis muecas, pero el Espíritu Santo me dijo: relaja tus manos. En cuanto lo hice, las esposas cayeron abiertas. Oré al Señor conforme a lo que había visto en el sueño.
Dije: Señor Jesús, te amo. Gracias por permitirme cantar. Por favor, dame una Biblia. A eso de las 8 de la mañana del día siguiente, sucedió algo muy notable. El director de la prisión abrió la puerta de hierro y entró en mi celda. Me llamó por mi nombre. Jun, aunque has cometido muchos delitos, todavía respetamos tu fe. Ayer tuvimos una reunión y decidimos darte una Biblia. Aquí está, tómala. Me puse enseguida las esposas sobre mis muñecas. Me levanté, recogí la Biblia y le di las gracias al director. Él me dijo: Jun, por favor, estudia tu Biblia bien y arrepiéntete de tus delitos, a fin de que puedas ser un hombre útil. Salió y cerró la puerta. Me arrodillé y lloré dándole gracias al Señor por este gran regalo. Me costaba creer que mi sueño se hubiera hecho realidad. A ningún preso le permitían jamás tener una Biblia ni otra literatura cristiana. No obstante, a pesar de todo, Dios me proveyó una Biblia. Mediante este incidente, el Señor me mostró que, a pesar de los planes diabólicos de los hombres en contra mía, Él no se había olvidado de mí, y tenía el control de mi vida. No hay gobierno ni poder humano que le pueda impedir al Dios Todopoderoso llevar a cabo su voluntad. Eso me recordó la vez, cuando tenía 16 años, en la que Dios me proveyó mi primera Biblia de forma milagrosa. Aquí estaba, ahora, con 30 años de edad, solo por completo en una diminuta, oscura y sucia celda, pero la provisión y el poder de Dios no había disminuido. Me temblaban las manos. Abrí poco a poco mi Biblia por la última página. El que da testimonio de estas cosas, dice: Sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis capítulo 22 versículos 20 al 21. Durante los 3 meses siguientes, permanecí aislado en esa pequeña celda. Solo entraba un poco de luz por la ventana, pero era suficiente para que pudiera leer. En los 10 primeros días, me leí toda la Biblia. Usé este tiempo para memorizar un total de 55 capítulos de la Biblia, desde Hebreos hasta Apocalipsis. Dios me ayudó a entender su palabra, y a amarle de manera más entrañable. Este fue un tiempo precioso de comunión con Jesús. Me mostró visiones del futuro de la Iglesia china, y cómo llevaremos el Evangelio a todo el mundo que no le conoce, y de regreso a Jerusalén antes de la segunda venida del Señor. Un mes antes de cumplir mi sentencia de 4 años, tuve un sueño maravilloso. Vi a una anciana con cabello blanco. Llevaba una luz en sus manos. Caminaba hacia mí sonriendo. Entonces me di cuenta que era mi propia madre. Corrí hacia ella, y me arrojé en sus brazos. Me miró con sus ojos amorosos, y me dijo: Hijo mío, no temas. Me desperté y me sentí lleno de gozo en mi espíritu. Pensé que había sido una lástima que fuera solo un sueño, pero oré pidiendo que el sueño se hiciera realidad, para que pudiera ver a mi madre de nuevo. 3 días más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, un guardia entró en mi celda, y me llevó a la oficina principal. Cuando entré, vi a mi madre que corría hacia mí. Me sujetó y lloró. Me vio esposado, delgado como un lápiz, y con la piel amarillenta por la falta de contacto con la luz solar. No pudo evitar echarse a llorar. Le dije: Mamá, consuélate, por favor, le dije. Todo esto es por amor a Jesús. Mi madre me interrumpió y dijo: Mamá lo sabe. Tu esposa y tu familia piensan en ti día y noche, anhelando tu pronto regreso a casa. Hijo, recuerda las palabras de tu madre. Escucha las palabras del cielo, y obedece la voz de Dios. No temas. Acarició mis manos, y notó cuán apretadas estaban las esposas. Se le rompió el corazón. El guardia que nos observaba dijo: Dense prisa. Hablen con rapidez. A ti no se te permite tener visitas, pero sabemos que tu madre ha venido desde muy lejos para verte.
Dense prisa, y terminen antes de que nos pillen. Hijo. Vine a verte y tuve que buscarte durante 3 días, dijo mamá. Nadie sabía dónde estabas. Entonces, anoche el ángel del Señor me habló en un sueño. Me dijo: no temas. Verás a tu hijo. Esta mañana este guardia me vio esperando a la puerta de la prisión. Es un creyente. Sabía que yo andaba buscándote. Me dijo que tú estabas encerrado en una celda pequeña e incomunicado. Aún así, este hombre de buen corazón me ha permitido verte. Mi madre se volvió hacia el guardia, y le dijo: Dios sin duda bendecirá su bondadosa acción. Le pregunté al guardia si podía escribir una carta para mi esposa e hijo. Él me dio papel y bolígrafo, y me quitó la esposa de la mano derecha. Mi mano temblaba al escribir a mi amada familia, exhortándoles a permanecer fieles al Señor, y a que predicaran el Evangelio a los perdidos. Al regresar a mi celda me volví para mirar a los ojos de amor de mi madre. Ella levantó su mano, y me saludó. El hermano Xu se dio cuenta enseguida de que las autoridades interceptaron su carta para mí, pero de todas maneras siguió adelante, e intentó visitar a Billy Graham durante su viaje a Beijing. Pensó que valía la pena arriesgarse para decir la verdad de lo que pasaba en China en realidad. La preocupación de Xu es que la Iglesia de Dios en China la representaba el movimiento de la Iglesia patriótica de las 3 autonomías, y no por las iglesias en casas. El predicador estadounidense tenía programado reunirse con los líderes de la Iglesia patriótica el 17 de abril de 1988. Por medio de un amigo mutuo, el hermano Xu hizo los arreglos para reunirse con Graham más tarde ese mismo día. La reunión nunca se celebró. Los agentes del Ministerio de Seguridad Estatal, vestidos de paisanos, arrestaron al hermano Xu mientras visitaba un parque alrededor de las 4 de la tarde del 16 de abril. Debido a nuestra correspondencia, las autoridades estaban enteradas de sus intenciones, y lanzaron una operación masiva de búsqueda con la intención de detenerlo antes de que tuviera la oportunidad de reunirse con Billy Graham. Al extenderse la noticia del arresto de Xu por todo el mundo, un escritor cristiano extranjero dijo con sarcasmo: en cuanto a la naturaleza y al impacto de su trabajo, es justo que a Xu se le considere el Billy Graham de China. Así que de algún modo es irónico que lo arrestaran mientras intentaba ver a Billy Graham. El hermano Xu pasó 3 años en prisión por su valeroso intento, liberándolo por fin en 1991. Lo mantuvieron encerrado, sin que le acusaran, en una prisión en el condado de Sempin en la provincia de Henan.